Hola chavos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Mau y bienvenidos a este que es mi espacio. Veamos, ¿en qué me quedé la semana pasada? Y el 4 de enero del 2006, ahí estaba, recogiendo mis resultados. Ok, y bueno, un par de días antes de que yo fuera a recoger mis resultados, había nevado. Como sabrán algunos de ustedes, el clima en Nueva York es muy extremo. Cuando hace calor hace mucho calor, cuando hace frío hace mucho frío. Y había nieve semiderretida en las calles. El hospital de Glen Cove estaba como a unos 5 minutos manejando. Sin embargo, pues ese día decidí caminar, que era una caminata como de 1 hora para llegar al hospital desde donde vivía en ese entonces. Y recuerdo que en el camino iba pensando mucho acerca de cómo mi vida iba a cambiar a partir de ese día. Estaba casi seguro de cuál iba a ser el resultado, obviamente, pero no sabía realmente lo que me esperaba. Recuerdo que llevaba mucho miedo, estaba haciendo mucho frío porque la nieve cuando se empieza a derretir baja mucho la temperatura. Sin embargo, el frío no me afectaba en lo más mínimo. Yo iba con mis audífonos y pensando, solamente recapitulando los últimos años de mi vida. Recuerdo que llevaba mucho miedo y en una de mis últimas patadas de ahogado decidí hacer un trato con Dios y le dije que si mis resultados eran negativos, yo me iba a retirar de la putería, me iba a casar como él quería. Y principalmente iba a dedicar mi vida a él. Como si Dios en ese momento tuviera el poder de borrar todos mis malos hábitos que había tenido los años anteriores y cambiar el diagnóstico solamente porque le propuse un trato. Ya me imagino a Dios desde arriba escuchándome y diciendo, no, bitch, tú hiciste tu cama, tú te acuestas en ella. Y pues llegué al hospital, me registré con la enfermera, me pasan a la oficina del doctor y estoy ahí sentado esperando y esperando. Esperé por horas, no mentira, esperé por unos cuantos minutos, pero en ese momento como llevaba esta incertidumbre me aparecieron horas, obviamente. Veo que entra el doctor, entra un infectólogo y entra un terapista. Entran los tres y entran con mi expediente en la mano. Y yo así de... Okay. Y recuerdo que el doctor se me quedó viendo con la mirada más empática que yo he visto en alguien hasta ahora. Y me dijo que mis resultados de mi prueba habían sido positivos. En ese momento sentí la mirada de los tres. Los tres estaban como esperando algún tipo de reacción de mi parte. Y lo único que atiné a decir en ese momento fue: ok, ¿qué sigue? Y no sé si no era la reacción que esperaban de mí. El doctor me pregunta que si yo sabía ya mi diagnóstico. Le dije que no, pero que me lo imaginaba. En ese momento este doctor me dice que me van a referir al Long Island Jewish Hospital, que está en Manhasset, y que es el hospital especialista para tratar a personas viviendo con VIH. Y ese era el siguiente paso para mí en ese momento. El doctor siguió hablando, después el terapista habló, no sé, yo dejé de escucharlos en ese momento. Mi mente divagó. Sentí como si de pronto se empezaran a alejar así kilómetros de distancia de donde yo estaba. Y lo siguiente que recuerdo fue que me dicen, ok, ¿estás bien? ¿Te puedes ir solo? ¿Vienes con alguien? Y yo, no, sí, estoy bien. Vengo solo, pero estoy bien, me puedo ir bien, tranquilo. Y me fui, pero no quería realmente llegar a casa. Recuerdo que caminé mucho, me metí como entre calles. Y yo vivía en ese entonces en una parte de Nueva York que se llama Long Island. Son los suburbios, es muy bonito para caminar. Y quería sacar todo esto, quería llorar, quería hacer el drama de un recién diagnóstico, el drama que va de la mano cuando recibes una noticia de este tipo.
Sin embargo, no pude. Estaba yo bloqueado, estaba en shock. Los siguientes 2 meses después de este diagnóstico positivo fueron completamente de locura. Entre conocer a mis nuevos doctores, a mi enfermera, abrir expediente, papeleo, exámenes, que te sacan 80,000 tubos de sangre, el trabajo. Fue una locura realmente, no me dio el tiempo de procesar el diagnóstico. Mis primeros estudios salieron bien, mi carga viral estaba por ahí de los 40,000 más o menos, y mi CD4 estaba como por 400, lo cual no era tan malo. Por lo tanto, no me iniciaron tratamiento luego. En ese entonces se tenía el protocolo de dejar que el cuerpo luchara con el virus por sí solo y no se empezaba medicamento hasta que o la carga viral subía mucho o el CD4, que son las defensas del ser humano, bajaban a menos de 300. Ese era el protocolo a seguir en ese entonces. En fin, durante esos meses no tuve tiempo de procesar mi duelo. Mi mente estaba demasiado ocupada en todos los trámites que estaba yo haciendo en el momento. Y estuvo muy bien hasta cierto día en el que me puse a hacer limpieza profunda de mi cuarto. Ahí me tienen escombrando, sacando cosas que se van a tirar, bla, bla, bla. Ya saben. Y me encuentro una carta que me envió mi papá cuando yo tenía como 5 años. En ese entonces mi papá vivía en Estados Unidos y yo vivía todavía aquí en México. En esa carta recuerdo que mi papá me decía, pues, que me quería mucho, que me extrañaba, que me cuidara, que me portara bien. No sé, las cosas que yo creo que un padre le dice a su hijo de 5 años. Me platicó la anécdota de un vagabundo que vio en el metro y que le recordó mucho a mí y a mi hermano. No porque nosotros fuéramos vagabundos, sino por negros. No, no es cierto. Sino porque él deseaba que nosotros nunca llegáramos a ese extremo. Nunca se lo dije a mi padre, pero ese fue el gatillo que necesitaba para disparar la catarsis. En ese momento no pude terminar de leer la carta. Simplemente las lágrimas empezaban a salir. Lloré, azoté, rompí, grité. Saqué todas estas emociones que llevaba arrastrando ya durante todos estos meses. De los primeros sentimientos fue sentirme muy sucio, sentirme inmerecedor del cariño de mi familia. No sabía cómo les iba a dar la cara, no sabía cómo les iba a decir que estaba cargando con este virus a cuestas. No sabía cómo iba a seguir siendo la punta de la lanza, como siempre se refirió hacia mí mi padre. No sabía cómo iba a seguir siendo este ejemplo para mis hermanos menores. Yo soy el mayor y de alguna forma pues seguían mis pasos. Y ya no me sentía con la calidad moral de decirles nada realmente. Todas las culpas existentes que puede haber en el universo me atacaron en ese momento. Todo ese peso que venía arrastrando me golpeó de momento. Le lloré a mi salud, pensaba que me iba a morir. Maldije mis malas decisiones y principalmente pensaba mucho en mi madre, en la forma en la que me cuidaba, en la forma en la que me protegía de niño y hasta adulto, porque realmente siempre fui su bebé. Para las mamás siempre somos sus bebés, aunque tengamos 40 años. No sabía cómo le iba a decir que su bebé ahora estaba viviendo con un virus que se transmitía sexualmente. Me repudié en ese momento mucho. Estaba muy molesto conmigo mismo. Durante los siguientes meses, años, par de años por lo menos,
Mi conducta fue por demás autodestructiva, por demás autoflagelante. No me sentía merecedor del cariño de nadie, del respeto de nadie. En ese momento estaba yo solo, no tenía amigos y a excepción de mis doctores, realmente nadie sabía mi diagnóstico. Mi autoestima, que de por sí siempre había sido muy frágil, en ese momento terminó por romperse. Y así estuve en ese hoyo por lo menos 2 años.